Gracias, Olinda, gracias, Jennifer. Comenzamos este programa especial cuando falta una hora para que se inicie el alegato oral del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nos acompaña Farid Cajat de TV Perú Mundo. Farid, buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la importancia del comienzo de esta etapa, de este largo proceso que ha sido el llegar a La Haya? Sí, no debería plantearlo de esta manera a los espectadores, pero si solo fueran a ver una de las presentaciones, deberían ser las presentaciones de hoy, porque en ambos casos, tanto digamos cuando le toque a Chile como ahora que le corresponde a nuestro país presentar, abre fuegos el agente del país en cuestión, presentando digamos cómo se llega a esta instancia y qué es lo que el país solicita a la Corte. Y luego viene el abogado principal, en el caso peruano, el francés Alain Pellet, que va a plantear los fundamentos jurídicos de la demanda. Esas son las dos grandes presentaciones generales. Las presentaciones posteriores ya son cada vez más acotadas sobre contexto histórico, de ciertos hechos o sobre aspectos particulares de la demanda. O sea, ya son precisiones, ¿no? Acá estaba leyendo en el diario del Comercio que después de la exposición de Alan Wagner, de Alain Pellet, el siguiente en exponer será Rothman Bundy, quien hablará de la línea para alcanzar una solución equitativa. Luego hablará Tulio Treves Italia, explicará el contexto histórico de la Declaración de Santiago de 1952, también otros puntos básicos del diferendo. Michael Wood, del Reino Unido, cierra la presentación peruana. ¿Cuál es la dinámica? ¿Los jueces escuchan, pueden preguntar? Si no me equivoco, las preguntas las tienen que plantear por escrito. O sea, virtualmente no hay intercambio de expresiones o careo en ningún punto del proceso. De hecho, todo es leído, no, tampoco hay mayor margen para la espontaneidad. Digamos, la parte chilena responde a la parte peruana cuando le toque exponer, no de inmediato. Y lo mismo, ¿no? En la siguiente etapa de exposiciones de la próxima semana, Perú puede responder a lo que diga Chile, pero en ningún momento están las dos delegaciones simultáneamente y los jueces tampoco interrumpen para formular preguntas. Ahora, ¿puede haber algo que sorprenda a las partes o ya está todo más o menos conocido a través de la memoria, la contramemoria, en fin, los documentos que ya han sido presentados? En materia de documentos escritos ya no se puede presentar ninguno. Además, mañana se hace público lo esencial de las posiciones de ambas partes en la fase escrita. Porque solo ha sido pública la demanda peruana. Sí, pero digamos ha habido acuerdo entre las partes y hay consentimiento de la Corte para que los principales documentos de la memoria peruana, la contramemoria chilena, se hagan públicos. No sé si la réplica y dúplica peruana y chilena respectivamente, pero lo esencial de los documentos escritos se va a hacer público mañana. La traducción es la misma para la presentación de las dos partes, no es que cada quien contrata su propia traducción. Que también da una cuestión más equitativa, digamos, sí. pareja, ¿no? Claro, entonces, digamos, lo que vamos a ver es a los exponentes, o expositores, perdón, leer documentos escritos, o sea, pero la gran novedad, digamos, que no pudo incluirse en la fase escrita porque todavía no existía el documento, es el tratado de límite entre Ecuador y Perú. Que marca una diferencia importante de fondo en lo que se refiere a la definición de tratados limítrofes. Exactamente, porque Chile alega que tanto Ecuador como el gobierno chileno entendían los acuerdos del 52 y del 54 como tratado de límites marítimos. Si Ecuador entendía esos documentos como tratado de límite marítimo, no tendría mucho sentido que firme un nuevo tratado de límite marítimo específico con Perú, que tiene todas las formalidades del caso que no tienen los documentos del 52 y 54. Incluso un requisito como el que es inscribirlo en Naciones Unidas. Exacto. Además lo inscriben ambos como tratado de límite marítimo, cosa que no ha pasado con los convenios pesqueros que tiene el Perú firmados con Chile. Ahora, esta etapa lo que da entonces también es ante la opinión pública también una sustentación del caso de ambos países. Exacto. Claro, digamos, la opinión pública va a tener la oportunidad por primera vez de conocer a través de los voceros oficiales la presentación más estrictamente técnica del caso, ¿no? Los aspectos jurídicos del caso, más allá de comunicados periodísticos, que es lo que, o declaraciones, que es lo que ha trascendido hasta ahora, ¿no?
Y lo que ha cambiado también un poco es el contexto en el que se dan los alegatos de lo que fue hace unos días tras conocerse el fallo de la Corte Internacional en el caso de Nicaragua y Colombia. Se han ido un poco encauzando un poco el debate hacia la idea de respetar el fallo, que con las declaraciones de los expresidentes chilenos hubo cierta preocupación. Claro, el presidente de Colombia no es precisamente auspicioso, diría que incluso que es lamentable, y de hecho cuando el expresidente chileno Frei se pronuncia contra los fallos salomónicos que no deberían ser aceptados, cita explícitamente el fallo del caso o la controversia entre Nicaragua y Colombia. Y acá hay que aclarar que no existe tal cosa como fallo salomónico. La idea de fallo salomónico es la idea de que los jueces decidirían al margen del derecho internacional en aras de, la paz, conceder un poco a cada cual, independientemente de lo que, los tratados y las normas de derecho internacional exijan. Eso no existe. El principio de equidad que se aplicó en el caso de Nicaragua y Colombia y se aplicaría en el caso entre Perú y Chile, solo entra a tallar si es que no hay un tratado de límites. Si hay un tratado de límites, como alega Chile, no importa cuán inequitativo sea, ese es el límite marítimo, ¿no? Porque hay fronteras con esa línea paralela entre otros países, pero son aceptadas porque hay ya un tratado. Sí, fundamentalmente, y porque además trazar las fronteras con base en paralelos y meridianos era la práctica habitual antes de la Convención sobre Derechos del Mar. Digamos, en el nuevo derecho internacional marítimo recién surgen ideas como la de líneas equidistantes, que produzcan un resultado más equitativo. En todo caso, el paralelo no sería un problema si las costas de los países involucrados fueran perpendiculares al eje terrestre, digamos. En el caso de Chile y Perú no es un resultado equitativo por la inclinación de la costa peruana. Que sí pasa con otras líneas paralelas al norte de esta frontera. Ahora, sí ha ido cambiando, pero ¿por qué la sentencia de la Corte en el caso de Colombia despertó la preocupación? El mismo presidente Piñera lo dijo que estaban preocupados, ¿no? ¿Por qué fue tan preocupante para la posición chilena esta sentencia, este fallo? A ver, hasta donde yo leí escuché buena parte de la lectura del fallo, y hay similitudes, ¿no? Pese a que hay obviamente diferencias, había islas involucradas en el diferendo entre Nicaragua y Colombia, cosa que no existe en la zona marítima en controversia entre Chile y Perú. También había similitudes. Por ejemplo, si los acuerdos o el tratado de 1928 era o no un tratado de límite marítimo. Nicaragua decía que no, Colombia decía que sí. La Corte ya había fallado en un caso anterior que también involucraba a Nicaragua, que un tratado de límites era algo de suficiente importancia como para tener que ser explícito y no tener que ser inferido a partir de documentos que tendrían otro propósito, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que Colombia consideraba el límite, un meridiano, fue descartado por la Corte y la Corte trazó el límite, ¿no? Un poco parecido a lo que alega Chile. El documento puede no haber tenido como propósito inicial fijar fronteras, pero lo hizo, y esa frontera es el paralelo. Entonces es muy parecido a la argumentación colombiana que no fue aceptada por la Corte en el tema del meridiano 82, si no me equivoco. Está el tema de que la Corte aplica en el ámbito marítimo la línea equidistante como criterio de delimitación, aunque con cambios por la presencia de islas. Está el hecho de que la Corte aplica los principios de la Convemar también a Colombia, pese a no ser un país miembro. Como el Perú, que tampoco no lo es. Entonces, sí hay algunas similitudes que creo son las que despiertan las alarmas en sectores de la clase política chilena. Y también este tema de que Colombia consideró durante muchos años esa parte del mar como suyo, y el hecho que haya sido así, que haya una costumbre en ese caso, no ha sido una situación, de hecho, no ha sido considerado como el tema legal por la Corte. Sí, la Corte hizo una distinción entre la posesión de espacios terrestres y la posesión de espacios marítimos, y en ausencia de un tratado, porque la Corte llega a la conclusión de que los tratados del 28 no establecen el límite marítimo, la mera posesión no otorga derechos, ¿no? Digamos las efectividades, creo, sí, ¿no? Sí. El hecho que Colombia haya sentido suyo, haya considerado suyo durante años, esa zona del Mar Caribe no la hace suya.
Claro, y eso es probablemente lo que ayuda a explicar en mayor proporción la reacción en Colombia, ¿no? Porque esto era algo que para los colombianos no estaba en discusión, eso había sido siempre de ellos, desde tiempos que cualquiera pueda recordar. Luego entonces parecía evidente que debías concedérseles. Es muy parecido en ese sentido al caso de Chile, ¿no? Y creo que eso ayuda a explicar por qué el expresidente Frei tiene la reacción que tiene, citando explícitamente el fallo entre Nicaragua y Colombia como precedente. Salomónico, que sí, lo considera él. Ahora, volviendo ya al tema de la demanda y recordando lo que está en juego, ¿no? ¿Qué está en juego para el Perú y para Chile, fundamentalmente? Bueno, hay tres temas en controversia. Desde la perspectiva peruana solo uno, pero Chile pone en controversia otros dos temas. Perú pide tres cosas a la Corte. En primer lugar, ¿cuál es el punto de inicio de la frontera marítima? Obviamente es donde termina debería ser en el punto de finalización de la frontera terrestre, pero hay discrepancias sobre cuál es el punto de finalización de la frontera terrestre. Perú, basado en el Tratado del 29 y en lo que define en buena medida la Comisión Demarcadora, dice que es el punto donde un arco que debería, señalar la frontera terrestre toca la orilla del mar, y según el Tratado del 29 ese punto se llama Concorde. Según Chile sería el punto en el que el paralelo trazado a partir del hito 1, que está tierra adentro al noreste del punto de la Concordia, toca la orilla del mar, ¿no? Entonces hay una discrepancia sobre dónde debería empezar el límite marítimo. Segundo, hay discrepancias sobre si hay o no un límite marítimo. Chile alega que sí, Perú que no. Y Perú le pide a la Corte que establezca que no hay un límite marítimo y que hay que trazar ese límite con base en el derecho internacional. El principio de equidistancia sería, el de la línea equidistante sería el que se aplicaría. Y parando un ratito, deteniéndonos en ese punto, es uno de los temas que se va a ver hoy, precisamente el contexto histórico de la declaración de 1952, que es lo que también resalta el comercio. ¿Cuál es ese contexto histórico de esa declaración? Bueno, el mar territorial reconocido internacionalmente era de 12 millas, pero había grandes flotas balleneras, atuneras y en general de pesca de países desarrollados o de grandes magnates de la industria naviera como Onassis, que pescaban y se consideraba que depredaban los recursos marítimos más allá de las 12 millas. Y varios países, no solo Ecuador, Chile y Perú, empiezan a hacer proclamas unilaterales para extender su dominio marítimo. En el caso de Ecuador, Chile y Perú, establece el principio de 200 millas de mar territorial. O sea, el propósito de los acuerdos del 52 era establecer una zona marítima de 200 millas, o un mar territorial de 200 millas, para proteger los recursos pesqueros existentes en esa región. Y la prueba de eso es que el nombre del documento es, si mal no recuerdo, el nombre del evento es Conferencia sobre Explotación y Preservación de los Recursos Marítimos. Y cuando uno ve la cobertura periodística, tanto en Chile como en Perú, diarios como El Mercurio en Chile o El Comercio en el Perú, lo que relievan una vez que se adopta la Declaración de Santiago en 1952 es que los países involucrados están protegiendo sus recursos marítimos. No hay ninguna mención a límites en esa cobertura periodística, como no lo hay en buena medida en el documento, salvo lo que podría ser un criterio de limitación en el caso de la relación entre Ecuador y Perú por la presencia de islas, ¿no? Y ahí se habla de una línea. Ahí se habla de un paralelo. Un paralelo. Pero es precisando que se trata de la zona donde hay islas. Las islas son mencionadas como 5 veces en 3 líneas, o sea, es inequívoco. Y además no se habla de límite, ¿no? Estamos hablando de posibles, zonas de pesca. Lo que pasa es que en ese caso el paralelo sí coincide con lo que sería un límite equitativo, y por eso Perú acepta más adelante el paralelo como criterio de limitación, pero Perú no acepta en ese momento tampoco que ese fuera el límite marítimo. Ahora, y se podría, viendo la posición chilena, ¿podría darse el caso de, ellos consideran que son tratados limítrofes, para el Perú son convenios pesqueros, que se den estos tratados en dos documentos diferentes, 52 y 54? De hecho, la posición chilena ha ido variando, ¿no?
hay un dato interesante. Cuando Perú por primera vez plantea la necesidad de una negociación bilateral a través del memorándum Bácula, o sea, por escrito formalmente, el argumento chileno es que Perú ahí no pone en duda la existencia de un tratado de límites. Claro, el punto es que no había necesidad de ponerlo en duda porque nadie afirma que hubiera un tratado de límites. Si Chile creía que los acuerdos del 52 y del 54 establecían el límite marítimo, la respuesta obvia al memorándum Bácula debió haber sido, desde el 86, ya hay un límite, por ende no hay nada que negociar. Porque Bácula propone una negociación formal, dice una negociación para establecer un límite formal y definitivo. La respuesta chilena no es que el límite ya existía, es que tienen que hacer estudios ulteriores y lo hacen a través de una declaración de prensa. Entonces, Bácula no tenía por qué negar la existencia de un límite porque nadie presuponía en ese entonces la existencia de un límite. Ahora, ¿cuál es la importancia del embajador Bácula más allá de llevar este documento a Chile? ¿Por qué él es, digamos, considerado una de las figuras emblemáticas de este reclamo? Bueno, porque él fue uno de los que plantea dentro de Cancillería, digamos, de manera temprana, el tema de la inexistencia de un límite marítimo y la necesidad de negociar un tratado de límites. Luego, él es el enviado de la Cancillería, cuando era canciller el actual agente de Perú, Alan Wagner, para expresar la necesidad de negociar un tratado de límites con Chile. De hecho, según tengo entendido, él lo plantea verbalmente y es Chile quien pide un documento escrito y que pide explícitamente negociar, digamos, para establecer la frase que usa es un límite formal y definitivo. Y además, Bácula es una persona que, digamos, además de ser un embajador destacado, se retira relativamente temprano del servicio diplomático para escribir sobre estos temas. Y entonces él tiene probablemente el texto más amplio jamás escrito sobre política exterior peruana, donde entre muchos otros temas toca todo lo negociado o avanzado hasta ese momento en torno al tema de la delimitación marítima. Vamos a hacer una pausa, un corte y regresamos con más en este programa previo al inicio de los alegatos peruanos ante la Corte Internacional de Justicia por el diferendo marítimo con Chile. Faltan casi 40 minutos, un poco menos, para que comiencen los alegatos de nuestro país ante la Corte Internacional de La Haya. Vamos ahora a ver un informe sobre la delimitación marítima con Chile. Después de 3 décadas de esfuerzos concertados en diversos foros internacionales, al llegar 1982, la comunidad internacional reconoció que los estados costeros tienen derecho de soberanía y jurisdicción sobre el mar adyacente hasta una extensión de 200 millas. Dicho reconocimiento ha quedado plasmado en un tratado internacional firmado en el marco de las Naciones Unidas. Ha habido una evolución muy importante en el derecho internacional desde una noción tradicional como era la de un mar territorial de 3 millas a una noción que involucra, en el caso de la Convención del Mar, distintos espacios marítimos hasta las 200 millas. Los países, la parte que tienen de 200 millas de sus costas, ¿no?, tienen sobre ello ciertas prerrogativas para poder usar esos beneficios. Además, hay un tema de protección de la naturaleza. Cuando uno ejerce soberanía puede proteger las especies marinas. El Perú tuvo un enfrentamiento célebre con la flota pesquera del magnate griego Aristóteles Onassis. En este incidente, la Marina peruana se hizo respetar e impuso en la práctica la soberanía nacional sobre las 200 millas. En el año 54 se produce esta famosa presencia en costas del Perú de la flota de Onassis. Entonces, es ese escenario en el que se marca el proceso de la Declaración de Santiago y de todos los otros instrumentos que promueven los estados del Pacífico Sur. Una vez aceptada internacionalmente la tesis de las 200 millas marinas, el Perú invitó a Chile en 1986 a negociar un tratado para determinar nuestra frontera marítima, toda vez que los acuerdos pesqueros de 1954 no constituyen un tratado de límites. La primera vez que se planteó el tema, Chile contestó que lo estudiaría. Por otro lado, en la frontera norte,
el Perú no tiene problemas de límites marítimos con el Ecuador, puesto que a diferencia de Chile, existe desde los años 50 un criterio de delimitación basado en la existencia de islas que el Perú respeta. El año 86, en el primer periodo del presidente García, el Perú le plantea a Chile que hay que solucionar este tema que es inequitativo. Y desde entonces el Perú sistemáticamente le está planteando a Chile eso. Yo he sido el último canciller que le planteó a Chile también considerar ese tema en una negociación bilateral. Comenzando la presente década, el Perú volvió a invitar a Chile a negociar un tratado de límites marítimos. Se vuelve a plantear a comienzos de la década presente la voluntad del Estado peruano por propiciar una negociación que pudiera conducir a la celebración de un tratado en la materia. En esta segunda ocasión, el país sureño contestó que ya existía un acuerdo al respecto y que no había nada que discutir. Diversas iniciativas de estos últimos años han dado como resultado la misma cerrazón. En vista de ello, el Perú ha decidido acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la máxima instancia judicial del sistema de las Naciones Unidas. Esta Corte ha de resolver nuestro diferendo con Chile alrededor de la frontera marítima. Creemos limpiamente que el Perú tiene razones importantes para pedir esta delimitación marítima, que el Perú tiene argumentos, no es un capricho nuestro, es importante eso, hemos sido serios. En 1954 se firmaron acuerdos internacionales entre los países latinoamericanos de la costa del Pacífico para establecer una zona de protección de los barcos pesqueros de menor calado. Es decir, se pensó que los botes artesanales podían cruzar inadvertidamente de un lado a otro y que era necesario protegerlos para evitar que sean capturados y multados. Debido a los problemas que existían con las embarcaciones pesqueras de poco porte, artesanales, que no tenían una forma de orientación en el mar y eran capturadas indiscriminadamente y creaban problemas fronterizos, se puso esta medida, se aceptó esta medida de carácter práctico aplicada al norte y al sur. Son dos convenios y hay que saberlos diferenciar. El del 52, llamado la Declaración de Santiago, en realidad lo que hace es agrupar a los tres países del Pacífico, Chile, Perú y Ecuador, ¿no?, en la promoción y defensa de las 200 millas. ¿Cuál era la idea? Y eso hay que tenerlo bien claro. Que todos los estados ribereños tuvieran, ¿no?, una proyección de hasta 200 millas de sus costas. Toda costa de estado ribereño debería tener una proyección de 200 millas, donde se ejercía el dominio marítimo del Estado justamente para regular la explotación de los recursos marinos. En ese sentido, se estableció una franja marítima dividida por una paralela que constituía la zona en la que un barco artesanal podía pescar sin infringir ninguna ley. Esos acuerdos pesqueros de 1954 no tienen ni la forma ni la extensión de un tratado internacional de límites entre países. Se concibe una zona de tolerancia especial de 20 millas, de un ancho total de 20 millas, que simplemente como referencia está dividida por un paralelo. Y se privilegia el derecho de los, en este caso, nacionales, a poder pescar en un espacio de 12 millas contado desde las costas. Entonces, en un espacio contado desde las costas de 12 millas hay un derecho de los pescadores nacionales y lo que se plantea es una zona de tolerancia más allá de esas 12 millas respecto de la posibilidad de pesca en el sentido que pudieran entrar a esa zona de tolerancia los otros pescadores de los otros países. Entonces, justamente para evitar que se puedan producir capturas y eventuales situaciones de tensión por esas capturas, se concibe esta zona de tolerancia. En realidad es una convención para regular, digamos,
y evitar los inconvenientes que podían derivarse de la pesca artesanal en las costas, con embarcaciones que no tenían todos los instrumentos para saber hasta dónde podían y dónde estaban sus límites, etc. La controversia se produce cuando Chile y el Perú proyectan 200 millas de mar adyacente a sus costas, y entonces aparece una sección que se superpone. De una manera semejante a lo que sucede en la teoría de los conjuntos, las 200 millas de Chile y el Perú registran un área de superposición. Ella obedece a la forma de las costas. Mientras Chile es casi recto, como un meridiano terrestre, el Perú es inclinado. Así se genera esa área marítima sobre la cual tanto Chile como Perú tienen una legítima pretensión. La postura de nuestro país es que esa área de superposición se divide en dos mitades. En este caso, la equidad, en tanto no hay otras circunstancias a considerar, porque no hay islas, porque no hay otros elementos, estaría vinculada precisamente a el poder trazar una línea equidistante en relación precisamente a lo que es la proyección de las líneas que hace Chile y lo que es la proyección de las líneas que hace el Perú. Creemos que esa delimitación debe comenzar del punto de la Concordia, que es el punto señalado en el Tratado de 1929 del límite con Chile. Entonces, tenemos una posición sólida. Los límites solo se deciden por tratados. El Perú no tiene ningún tratado con Chile en materia marítima. Es muy importante eso. No existe otra forma de señalar límites fronterizos, salvo por tratados. Es la última frontera que nos queda por definir. Y cuando uno define sus fronteras, se puede dedicar a otras prioridades más vinculadas a las necesidades de los pobladores, de nuestros habitantes, de nuestros compatriotas. La reclamación de derechos sobre el área de superposición marítima constituye una controversia jurídica y para resolverla pacíficamente hemos acudido al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Las relaciones bilaterales se dan en un contexto de mutua conveniencia, no es que yo tengo una buena relación con un vecino y el vecino se sale favorecido, no. Si yo tengo una buena relación con el vecino es porque yo voy a salir favorecido y por cierto que él también, eso descartado. No es una opción suma cero, digamos, ¿no? Sino acá se acumula, digamos. Entonces yo no creo posible y no creo conveniente, no creo que sea saludable para países que tienen tal cantidad de intereses conjuntos y coincidencias en muchos aspectos, darnos el lujo de congelar, digamos, esta relación a la espera de lo que resulte el fallo de La Haya. De acuerdo al derecho internacional contemporáneo, en los casos de superposición corresponde delimitar el área mediante una línea que divida de manera equitativa la zona. Así, el Perú le ha planteado a la Corte Internacional que establezca el límite marítimo en el área de controversia entre los dos países. Nosotros hemos intentado bilateralmente con Chile llegar a un acuerdo en esta materia, pero Chile no lo quiso hacer. Y como no lo quiso hacer, tuvimos que acudir a la Corte Internacional de La Haya, que es el tribunal más importante del mundo, para resolver controversias pacíficamente. En consecuencia, Chile ha aceptado ir a esta instancia y el fallo de la Corte es inapelable. En consecuencia, lo que decide la Corte lo tenemos que aceptar, quienes hemos acudido frente a ella. Es difícil prever el contenido de una sentencia de esta naturaleza. No se puede adelantar, pero hay precedentes. Hay precedentes que van en favor de lo que nosotros estamos señalando. Hay algo que yo quiero poner de relieve. El Perú ha sido una política de Estado. ¿Qué significa una política de Estado? Significa que es algo en lo que todos
estamos de acuerdo porque así nos conviene y porque tenemos la razón. Este tema es importante para la identidad nacional y para la forja de nuestra conciencia propia como nación. En unos momentos vamos a tener la señal que viene desde La Haya, desde la Corte Internacional de Justicia, donde están ya llegando algunas personas para escuchar los alegatos del Perú, que este va a ser el momento, bueno, un momento crucial para exponer a la opinión pública al Perú, bueno, y a Chile también, qué es lo que reclama nuestro país ante este tribunal que nos hemos comprometido, cuyo fallo nos hemos comprometido a acatar. Han habido declaraciones, esa señal además va a ser transmitida en los otros canales de acá del Perú. Han habido declaraciones en Chile, el presidente Sebastián Piñera ha dicho a solo unas horas de comenzar la fase oral que su país ha cometido errores y que no está seguro de que el fallo de la Corte pueda dar a Chile la razón. A pesar de la preparación de la posición chilena, nadie puede asegurar que el fallo puede darnos 100% de razón. No obstante, recalcó que Chile respetará ante todos la resolución que se pueda dar en este juicio, según recoge el diario El Mercurio. ¿Cómo entender estas declaraciones? Bueno, para empezar es absolutamente cierto respecto a Chile, respecto a Perú. O sea, nadie puede asegurar que el fallo le va a ser 100% favorable. Por mucho que crea que su caso es sólido, hay antecedentes en los cuales países que creían que su caso era inexpugnable, como acaba de ocurrir con Colombia, luego descubren que a criterio de la Corte no lo era tanto. Entonces, uno podría decir que está preparándose para una situación en la cual el fallo sea al menos parcialmente adverso, cosa que es razonable incluso si no creyera que el fallo va a ser parcialmente adverso. O sea, digamos, una de las preocupaciones que puede surgir en este contexto es que en sectores de opinión pública prevalezca la opinión de que es 100% nada, que cualquier cosa que no sea un triunfo total y absoluto sería equivalente a una derrota. Teniendo en cuenta que son 3 temas en controversia y no uno, que los fallos en procesos anteriores de delimitación marítima suelen ser divididos, creo que es razonable preparar a la opinión pública en ambos países para la posibilidad de que este también sea un fallo dividido. Ahorita están llegando estas imágenes desde La Haya. A ver, veamos un poco más porque no se ve solamente en este cuadrado lo que va a hacer esta exposición. Va a hablar primero el ex canciller Alan Wagner. Habla en inglés con una traducción. Sí. Inglés y francés son los idiomas oficiales de la Corte. Son los idiomas oficiales de la Corte. Probablemente Alain Pellet hable en francés, que es su idioma materno, pero Chile y Perú acordaron contratar de manera conjunta un equipo de traductores profesionales, lo cual garantiza que la traducción sea exactamente la misma en ambos países. O sea, acá no va a haber matices por problemas de traducción. ¿Y pueden estar ahí también presenciando en vivo, digamos, en el mismo lugar, los representantes chilenos? Presumo que sí, pero en todo caso no pueden participar. Ahora, ¿por qué se escogió La Haya como sede de este Tribunal Internacional? Digamos, hay varios tribunales internacionales que tienen su sede en La Haya, por eso cuando se dice el Tribunal de La Haya, muchos dicen, hay que aclarar que no es la Corte Internacional de Justicia. Y no la penal. Claro, no la Corte Penal Internacional ni la Corte ad hoc para los casos de Ruanda y la ex Yugoslavia. En todo caso, digamos, si hay alguna razón particular no lo sé, pero lo habitual es que las principales cortes internacionales del mundo estén ubicadas en esta ciudad. Dicho sea de paso, está muy cerca de Bruselas, que es la sede a su vez del gobierno de la Unión Europea. Aunque lo habitual en el caso de Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia es parte del sistema de Naciones Unidas, es que tengan sede central o bien en Estados Unidos o bien en Suiza, ¿no? Y eso llama la atención que no sea uno de los órganos principales, que no esté en Nueva York, sino en La Haya, ¿no? En La Haya, sí. Pero en general las Cortes Internacionales, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, las Cortes ad hoc para los casos de Ruanda y la ex Yugoslavia, tienen sede en La Haya. Y tienen además unos magistrados que también su composición es, bueno, variada, internacional. Sí, y en casos como este, cuando, digamos, los países cuya controversia está siendo ventilada por la Corte no tienen, digamos, jueces de su propia nacionalidad, pueden sugerir cada uno un juez
que se sumarían a los que ya conforman la Corte, que tendrían derecho a voz pero no a voto. Que hay Francisco Orrego Vicuña, ha sido designado por Chile, y el Perú nosotros hemos designado a Gilbert Guillaume de Francia. Sí, que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia. O sea, Perú no solo no pone un peruano, cosa que demuestra, digamos, confianza en la solidez de los propios argumentos, sino que además pone un personaje insigne, que fue presidente de esta misma Corte. El asunto es que ellos no votan, y esta Corte va a tener 14 votos, porque si bien son 15 miembros, uno de ellos se excusó de participar en este caso particular, porque había estado involucrado con un caso que, digamos, se planteó, no recuerdo quién demandó a quién, pero un caso que involucró a Chile en el pasado. Entonces se ha excusado de participar en este caso. Serían 14 magistrados con derecho a voto y los dos propuestos por Chile y Perú que no tienen derecho a voto, pero sí a voz. Como el presidente Peter Tomka de Eslovaquia, que lo vimos durante la lectura de la sentencia en el caso Nicaragua-Colombia, y también hay que estar atentos, José, a la sentencia que no es todavía ahora, porque, bueno, él comenzó dándole razón a Colombia en sus pretensiones y luego cambió, ¿no? Ahora, también otra cosa que destaca, estoy viendo el comercio, es que la Corte Internacional de Justicia no juzga individuos, son litigios entre países. Estados, sí. A diferencia de la Corte Penal Internacional, que solo juzga individuos, ¿no? Como los criminales de guerra, acusados por crímenes de guerra. Y solo por crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio. Y en el caso, por ejemplo, de La Haya, que involucró a Víctor Raúl Haya La Torre, no se trataba del individuo, sino del derecho al asilo. Sí, y era una controversia entre estados, nuevamente, Colombia y Perú. Y ahí sí el fallo de la Corte fue curioso porque, digamos, Colombia no estaba obligado a entregar ahí a la Torre, pero tampoco le podía dar un salvoconducto, ¿no? Pero el Perú no estaba obligado a darle un salvoconducto, entonces eso hizo que el tema se postergara, la solución se postergara. No había una salida jurídica y una salida física tampoco, tuvo que permanecer en la embajada de Colombia, Víctor Raúl Haya La Torre, pero en todo caso es un caso que comenzó, Colombia apeló ante la Corte Internacional de Justicia. Exacto, sí. Irónico que ahora sea Colombia quien quiera retirarse del Pacto de Bogotá. Que tiene el nombre de su capital. Que se ha retirado del Pacto de Bogotá. Sí, que tiene el nombre de su capital porque se firmó en ese país. O sea, esto va contra la tradición histórica del Estado colombiano, no solo de respetar el derecho internacional, cosa que sí suele hacer, sino además de promover acuerdos internacionales como el Pacto de Bogotá. Ahora, ha ido más allá el presidente Santos, ha dicho no vamos a acatar el fallo, pero ha dicho también, en tanto no garanticemos la defensa de nuestros ciudadanos. Entonces, ¿cómo entenderlo? Yo honestamente creo que finalmente va a acatar el fallo, pero digamos hay dos problemas aquí. El tema de la defensa de sus ciudadanos tiene que ver con el hecho de que los habitantes de los cayos e islas en disputa, que ahora claramente quedan bajo soberanía colombiana, han pescado, digamos, históricamente en aguas que antes consideraban colombianas y ahora son nicaragüenses. Entonces supongo que a eso se refiere el presidente Santos con la necesidad de buscar una solución justa al problema de esta gente, pero eventualmente va a tener que acatar el fallo, en mi opinión. Volvemos a ver las imágenes que nos llegan desde Holanda, desde La Haya, porque la precisión es que ya no se va a llevar a cabo las audiencias orales en el gran salón de la justicia del Palacio de la Paz, porque hay remodelaciones en ese salón tan tradicional, y ahora se ha escogido el auditorio de la Academia de Derecho Internacional, ubicado en el mismo palacio. En junio, probablemente, eso estoy viendo también en el Diario del Comercio, la lectura de la sentencia es posible que sí se dé en este escenario del Gran Salón de Justicia del Palacio de la Paz en La Haya, además una ciudad donde están las sedes de todas las embajadas en Holanda. Estamos viendo entonces estas señales, en que está llegando la prensa, bueno, van llegando, poco a poco van llegando las delegaciones del Perú y de Chile o probablemente Chile, si es que van, por lo menos las que van a exponer el Perú hoy día a partir de las 9 de la mañana, entonces a esta sala dentro del Palacio de la Paz de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál sería el procedimiento luego? ¿Terminan estas audiencias de esta semana, de la próxima semana, y la Corte delibera? Sí, y la idea básica es que, según tengo entendido, primero hay intercambio generalizado de opiniones, o sea, participan todos los jueces, y si se detecta que hay una mayoría clara en favor de una posición, se designa a uno o dos miembros de esa mayoría para redactar el fallo. Quienes discrepan pueden sencillamente expresarlo a través de su voto o pueden incluso
No hay tal cosa como dictamen en minoría, no existe, ¿no? O sea, no publican pero pueden... opinión. Pero no, sí pueden expresar su opinión, pero digamos, no es como en el Congreso, digamos, acá hay un fallo que es la voz de la Corte. Que representa a todos. Pero sí, pero se puede expresar discrepancias, solo que la opinión de la mayoría es el fallo de la Corte. O sea, ese fallo es para todo efecto práctico la opinión de la Corte. Y ahí, porque nuevamente volviendo al caso colombiano, que pedían que se explicara, que se precisara hasta dónde puede ir esa explicación o ese pedido de aclaración que puede hacer un país que se sienta perjudicado. Claro, el tema es que el gobierno colombiano no lo ha dicho explícitamente, pero ha sugerido que a través de ese recurso podría cambiar el contenido del fallo. Eso no va a ocurrir. No cambia lo sustantivo. No, solo se aclara en caso de que hubiera duda, ¿no? O sea, por ejemplo, se llama pedido de aclaración o interpretación. Creo que es aclaración el término formal, y el término lo explica, ¿no? O sea, si tienes duda respecto a el contenido del fallo o la forma de implementación del fallo, se la planteas a la Corte y la propia Corte expresa una opinión sobre cómo resolver esa duda. Pero el contenido del fallo ya está dado, y tampoco no va a cambiar. Tampoco es un recurso de nulidad, no, fallas formales, o problemas que puedan anular una parte del proceso. No, el fallo de la Corte es en primera y única instancia, y es inapelable. O sea, la aclaración no cambia el contenido del fallo. Está llegando el equipo peruano entonces al Palacio de la Paz para dar comienzo en La Haya, para dar comienzo a la etapa oral, una etapa, bueno, estelar, ¿no? Por lo que significa esta presentación después de tantos años de reclamos, que se concrete ya en una exposición ante los jueces de este tribunal internacional al que tanto Perú como Chile hemos decidido someternos a sus fallos, a lo que decidan en este largo proceso que no ha sido solamente, no ha comenzado con el reclamo ante la Haya, sino un reclamo de años de Perú. Desde 1986, que como repito, en ese entonces Chile expresó que necesitaba hacer estudios, y 2004 fue cuando finalmente Chile dice no hay nada por negociar porque ya hay tratados de límites, y Perú por ende decide llevar el caso ante la Corte de la Haya. Porque también hay un argumento de Chile, que se han pasado tantos años y esta es la situación que se ha dado tácitamente aceptada. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta ya la dio la Corte en el caso de Nicaragua y Colombia, ¿no? Que la posesión no basta para establecer derechos de soberanía, y que la posesión puede ser resultado de una situación de facto o de acuerdos provisionales para resolver problemas prácticos, que es lo que alega Perú, son los acuerdos del 52 y el 54. Y el reclamo peruano también se retrotrae al memorándum Bácula. Sí, la primera vez en que Perú plantea de manera formal y explícita la necesidad de negociar un tratado de límites marítimos es con ese memorándum en 1986. Ahora, también hay que comprender un poco el contexto de la situación política de Chile, ¿no? Cuando se acercan elecciones y elecciones internas también, ¿no? Entonces, eso también da lugar a reacciones que son más dirigidas al frente interno, ¿no? Esa es parte de la preocupación, ¿no? Porque yo no niego que el presidente Piñera pueda ser sincero cuando dice que Chile espera acatar el fallo. El problema es que quien va a tener que implementar el fallo no va a ser él. Muy probablemente ya sería el siguiente presidente que será elegido a fines del 2013. Y digamos, el punto es si las expresiones del presidente Piñera comprometen al Estado chileno en su conjunto o solo al actual gobierno. Y además, políticamente, hemos visto el caso del presidente Uribe, le ha restado 15 puntos el fallo negativo de la Haya. Bueno, acá en el Perú también es un tema que ha ido de gobierno a gobierno, ¿no? Si quizás puedes explicarnos un poco cuál ha sido el rol del gobierno, por ejemplo, de Alejandro Toledo, cuál ha sido el rol del gobierno, del segundo gobierno del presidente Alan García, porque todos han tenido etapas importantes a su cargo, y por supuesto el papel que le toca ahora al presidente Ollanta-Humala. Sí, de hecho, los, digamos, 3 ex cancilleres peruanos que participan de este proceso han sido actores fundamentales en el mismo desde el 86 en adelante. Alan Wagner era canciller de la República cuando por primera vez se plantea la existencia de una controversia limítrofe. Digamos, Rodríguez Cuadros sí. Era canciller cuando Chile, claro, con el presidente Toledo, cuando Chile indica que no hay nada por negociar, y finalmente García Belaúnde era canciller cuando Perú decide llevar el tema
ante la Corte de Justicia de La Haya, ya con el segundo gobierno del presidente García. Entonces, este es un tema que ha involucrado a varios gobiernos a lo largo de décadas, y no es casual que los 3 cancilleres involucrados en este proceso estén siendo parte del equipo peruano ante la Corte Internacional de Justicia. Claro, que también le da, claro, está Rodríguez Cuadros, está García Belaunde y está el ex canciller Wagner, quien va a ser el que va a dar inicio a estos alegatos. Estamos viendo ahí, Farid, que hay bastante, bueno, ya movimiento en la sede de este Palacio de la Paz en La Haya, en Holanda, y debe estar comenzando en unos momentos ya estos alegatos que durarán de 9 de la mañana a 12 del día. Hoy son las 3, van a ser las 3 de la tarde en Holanda, y esto es importante que haya sido no planificado de esa manera, pero que haya sido de alguna forma que cada gobierno haya tenido su paso y su responsabilidad, le da continuidad y le da mayor respaldo político. Claro, ¿no? Esto es una política de Estado que trasciende el gobierno de turno, ¿no? Por ejemplo, el equipo que representa al Perú ante la Corte de La Haya fue nombrado durante el gobierno de Alan García, pero fue ratificado por el gobierno de Toledo, y de hecho el gobierno de Toledo el gobierno de presidente Humala, y el gobierno de Humala coloca como coagente al que fue canciller del gobierno de García durante 5 años, ¿no? García Belaunde. Y además, en el caso chileno es igual, o sea, el equipo fue nombrado durante el gobierno de Michelle Bachelet y ratificado durante el gobierno de Piñera. Un poco se trata de proyectar la imagen que además debe ser obviamente consustancial con la verdad, de que esto es una política de Estado que trasciende al gobierno de turno. Que además también fue lo que llamó la atención, volviendo al caso colombiano, ¿no? La reacción inmediata del expresidente Uribe, ¿no? Fue de rechazo muy rápido, muy intenso, cuando todavía se estaba, digamos, asimilando de alguna forma el fallo, ¿no? Pero bueno, Uribe quedó desacreditado, en mi opinión, cuando poco después de decir que había que desacatar el fallo, aparecen imágenes de él garantizándole al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un evento, una cumbre presidencial del 2008, de que Colombia iba a acatar el fallo. O sea, está desdiciéndose a sí mismo. O sea, por eso la relevancia de lo que ocurrió acá durante la cumbre de UNASUR, el pronunciamiento de los presidentes Ollanta Humala y Sebastián Piñera. Sí, era importante, sobre todo después de la turbulencia creada por las declaraciones del expresidente Frei, pero reitero el tema de que no va a ser Piñera el que va a tener que implementar el fallo. Ojalá el siguiente gobierno en Chile tenga exactamente la misma actitud. Vemos ahí, ya están sentados todos en este Palacio de la Paz, que ha cambiado de sede, es en el auditorio de la Academia de Derecho Internacional, en el mismo palacio donde van a comenzar los alegatos peruanos. Vemos al ex canciller Alan Wagner, que está ahí en primera fila. Bueno, el equipo va a comenzar hoy a las 9 de la mañana. Este tema en Chile también, bueno, ha tenido, por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet también tuvo participación, o no participó en la reunión de expresidentes, ¿no llamó la atención? Bueno, yo presumo, hubo una excusa formal, pero yo presumo que más allá del hecho de que no estuviera presente en el país en el momento de realizarse la reunión... Pues trabaja en la ONU, digamos, esa sería la razón formal. Claro, y tenía alguna actividad programada previamente, pero más allá de eso, probablemente una de las consideraciones haya sido el hecho de que ella, todo parece indicar, aspira a ser elegida nuevamente presidente en las elecciones de noviembre. Entonces probablemente el tema haya sido buscar a expresidentes que no tuvieran ya mayor figuración como posibles candidatos. Están ya entonces el embajador, el ex canciller Alan Wagner, el ex canciller García Belaunde y el ex canciller Rodríguez Cuadros, ya están presentes ahí entonces en este primer día donde se sustentarán los alegatos de la demanda peruana porque se haga una delimitación marítima con Chile en una zona donde el Perú sostiene no hay un tratado de límites. Vamos a escuchar ahora por primera vez en público lo que se ha hecho ya, lo que se conoce a través de la demanda presentada por el Perú, pero se va a sustentar y también se va a incidir en el tema del contexto histórico de declaración. Pero todavía no entran los... Todavía no han llegado los jueces, ¿no? Sí. Ahora, algo también que comentaba un analista chileno que ha vivido muchos años en el Perú, Rodríguez Elizondo, es que lo que también había criticando a la reacción de su propio país, es que cuando el Perú le ha dicho a Chile, bueno, tenemos que resolver esto, y Chile ha dicho, yo no tengo nada que resolver, que había una actitud arrogante, que ha debido ser de otra manera, para solucionar de otra forma esto, quizás por algún acuerdo. Bueno, algunos autores chilenos dicen que no solo es un problema de arrogancia, sino de que la posición finalmente no era tan sólida como se creía y que probablemente hubiera sido mejor para Chile
buscar un entendimiento bilateral, que antes de exponerse a una derrota ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Pero qué alternativa hubiera podido tener ahí Chile? ¿Una solución bilateral? Sí, que era lo que planteaba Perú. Digamos, y a nivel bilateral cualquier acuerdo cabe dentro de lo posible. Ante la Corte solo cabe aplicar el derecho, pero un acuerdo bilateral puede ser un acuerdo político. Bueno, Alan Wagner dice que, estamos viendo los tweets acá de Andina, que se ha hecho todo el trabajo ya jurídico, y también resalta las declaraciones de Sebastián Piñera sobre el juicio de la Haya. Chile ha cometido errores. ¿Cuál es el fundamental? Bueno, tendrían que decirlo ellos, que consideran que sea un error, porque además si creen que su posición es sumamente sólida en lo jurídico, ya no haber aceptado una negociación bilateral en 2004 dejaría de ser un error, ¿no? Yo creo que no haber aceptado una negociación es un error solo si la posición no es tan clara en lo jurídico como se cree. Y también Andina resalta declaraciones de Alan Wagner, el agente nuestro ante la Haya. Se ha hecho un buen trabajo y la posición peruana saldrá adelante. Bueno, ese trabajo ha sido de un equipo jurídico que ha ido trabajando durante años, por lo menos 5 años en esta etapa ante la Haya. Y Alain Pellet, recordemos, fue quien básicamente ganó el caso en favor de Nicaragua frente a Colombia, y su argumentación es interesante porque más allá de la jerga jurídica es de una lógica impecable, ¿no? Entonces creo que por eso estas dos primeras presentaciones son las más importantes de todo el proceso, por lo menos en lo que a la parte peruana respecta, ¿no? La de Alan Wagner y la de Alain Pellet. Y hablando un poco de quiénes integran la delegación peruana. En cuanto a abogados, son abogados, digamos, destacados internacionales, pero además hay abogados peruanos de Cancillería y hay varios ex cancilleres. Olvidé mencionar al ex canciller Ferrero, que estuvo en la última etapa, si mal no recuerdo, del gobierno de Fujimori. Digamos, están 4 ex cancilleres de distintos gobiernos, personal de Cancillería, especialistas en temas de derecho internacional marítimo y los abogados internacionales contratados por el Estado peruano. Está, por ejemplo, Juan José Ruda, que acabamos de escuchar en la nota sobre delimitación, un profesor de la Católica y asesor jurídico de la Cancillería. Sí, él no es, él es de los pocos que es peruano no siendo funcionario de carrera de la Cancillería, ¿no? Y en el equipo chileno vemos a Alberto Van Claveren, quien va a ser quien comience con la fase oral chilena. Bueno, él no, es curioso que él haya sido nombrado porque él es un politicólogo, no es un jurista que yo sepa. Politicólogo destacado, eso sí, pero digamos, no es un jurista, tampoco es un diplomático de carrera, hasta donde recuerdo. Pero bueno, él en todo caso asume la parte política de la representación. Son los abogados los que tendrán que presentar los argumentos jurídicos. Ahora, son escritas, o el paso oral, bueno, se les escucha la presentación pública, pero son escritas y son leídas, estas presentaciones, como habíamos dicho, ¿no? Sí. Las alegatas orales del Perú comenzarán, el Perú comienza por su calidad de demandante y tendrá para presentar el caso entre 15 y 25 minutos. La parte demandante tendrá 2 días para presentar sus argumentos, o sea, el Perú, que se basan ya en la memoria y la réplica. Se prevé que los juristas internacionales dediquen cerca del 80% de su tiempo que disponen a reforzar la inexistencia de tratados de límites marítimos y la impugnación del hito 1. Esas son las claves. Sí, sí, y el triángulo externo, ¿no? La idea de que es un espacio marítimo que Chile considera aguas internacionales, pero que Perú considera parte de su zona económica exclusiva, según lo establece la Convemar. O sea, la Convemar recoge la tesis de las 200 millas que plantearon originalmente Ecuador, Chile y Perú, pero no la recoge como, no recoge la idea de un mar territorial de 200 millas, sino 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva. Entonces, eso sería, el triángulo externo sería parte de la zona económica exclusiva de Perú, aunque Chile lo niega y dice que es alta mar o aguas internacionales. Estamos viendo en la página web del diario El Mercurio de Chile, bueno, resalta: el Perú inicia fase oral en histórica demanda marítima contra Chile ante la Haya. Sigue la transmisión del juicio por el reclamo marítimo del Perú. También resalta lo que hemos dicho, las declaraciones de Piñera, que cree que ambos países han cometido errores en el juicio. También publica el mapa con los territorios que reclama el Perú. Son entonces los titulares del día de hoy de Chile, que comienza también esta semana sus argumentos ante la Haya. Faltan ya minutos para que comiencen estos alegatos
en la Corte Internacional a las 11 horas, hora de Chile, van a comenzar. ¿Y qué tiene que ver algo el gobierno de Pinochet en este caso, en la reacción que tuvo cuando presentó el embajador Bácula el memorándum? Sí, porque esa era la oportunidad de Chile de señalar, si así lo consideraba, que los acuerdos del 52 y del 54 habían definido el límite marítimo, y no lo hizo, ¿no? Lo cual demuestra que ni siquiera en Chile había certeza en torno al tema. Ahora, esta sería la última frontera por delimitar. Para Perú, y eso es importante porque Chile alega que cada cierto tiempo surge algún tipo de inconveniente nuevo o inédito con Perú. Es importante aclarar que desde la perspectiva del Estado peruano en materia limítrofe, esta es la última frontera por delimitar, no solo con Chile, con cualquier otro país. O sea, una vez delimitada esta frontera, Perú no tiene reivindicaciones territoriales respecto a ningún otro país en la región. Porque no sería como el caso de Colombia que dicen, bueno, nos salimos del pacto de Bogotá porque nos podemos enfrentar a más demandas y esperemos que estas discrepancias se solucionen entre países. Claro, el tema ahí no es tanto que Colombia tenga en este momento diferendos limítrofes con otros países, aunque lo tiene con Venezuela, pero nunca intentaron llevarlo a la Corte Internacional de Justicia. El tema es más bien que, dado que el criterio para delimitar espacios marítimos con Nicaragua ha cambiado, podría cambiar también con otros países como Panamá o Costa Rica, y entonces el temor es que Panamá o Costa Rica puedan interpretar el fallo respecto al diferendo con Nicaragua como una puerta abierta para plantear demandas territoriales contra Colombia. Ahora, también lo que habían resaltado historiadores que han hablado, seguimos viendo las imágenes que nos llegan desde La Haya, sobre ese tema es que no son heridas que han quedado por cerrar, por lo menos no en términos geográficos, de la guerra con Chile. No, esto no tiene nada que ver con la guerra del Pacífico. El derecho internacional marítimo es relativamente nuevo, era virtualmente inexistente en ese tiempo, era una cosa tan arcaica que la costumbre en ese entonces era fijar los límites marítimos o el espacio marítimo con función en o con base en el alcance de una bala de cañón. O sea, básicamente el espacio marítimo te da protección de un ataque que solo podía realizarse con eficacia dentro de tu espacio marítimo, pero no desde fuera. Luego se amplía a 12 millas, también siguiendo el criterio del alcance en la época de una bala de cañón. Obviamente ahora que hay misiles balísticos intercontinentales, ese no puede ser un criterio, el alcance del armamento moderno, y entonces surge el nuevo derecho en donde se mantienen las 12 millas de mar territorial, pero surge el concepto de zona económica exclusiva, que es mucho más amplio. Ahora, el Mercurio también hace un equivalente de lo que significa este reclamo en kilómetros cuadrados del Perú, comparándolo, ¿no? Por ejemplo, dice, es más grande que Jamaica, Puerto Rico y Bahamas juntos. Corresponde al 0,0106 de la superficie de la tierra, es varias veces que habría la región metropolitana en el territorio reclamado por el Perú, es casi del tamaño de Suiza, pero también lo que decían analistas es que si bien es una zona rica en términos de recursos marítimos, tampoco significa que ahí esté basada la riqueza del Perú o la riqueza de Chile, ¿no? En todo caso es más importante para Chile que para Perú. Perú es una potencia pesquera de mayor... Sin esa zona. Sin esa, claro, digamos, lo que esa zona le aporta a Perú es menos como proporción del total de la extracción, digamos, de especies marinas peruana, de lo que representa esa zona dentro del total de la extracción de especies marinas de Chile. Perú es una potencia pesquera que tiene niveles de extracción mayores a los de Chile, pero es una zona rica, solo que en todo caso sería más importante para Chile que para Perú. ¿Y la pesca de Chile está la más importante está más al sur? Digamos, lo que pasa es que esta es una zona relativamente pequeña del total del litoral chileno, por ahora. Van a entrar los jueces, ya están entrando los jueces, entonces se ponen de pie los asistentes, estamos viendo llegar entonces a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No sé si tiene audio natural esas tomas. ¿Tienen audio para escuchar? En todo caso, no, bueno, está llegando, vemos a Peter Tomka, el presidente de la Corte, que está haciendo su ingreso a esta audiencia, la primera en esta fase oral del reclamo del Perú, porque se delimita la frontera marítima con Chile ante La Haya, un reclamo presentado ya hace más de 5 años. Estamos en esta fase, que es la fase pública, la fase considerada estelar, donde el Perú va a exponer sus alegatos, sus reclamos y lo que considera le corresponde en esa zona del mar Pacífico, en la frontera con Chile. Van a tomar asiento los jueces del proceso, que son de distintos países y tienen que mantener neutralidad sobre su nacionalidad. Apenas empecemos a tener audio, no lo tenemos todavía,
vamos a escuchar esta audiencia crucial para nuestro país, obviamente para Chile también y para la región. Peter Tomka, entonces, nacionalidad eslovaca. Escuchemos. The sitting is open. Se abre la audiencia. The court meets today. La Corte se reúne hoy para escuchar los alegatos orales de las partes en el caso llamado disputa marítima Perú contra Chile. El juez Greenwood se ha recusado de este caso en función de las disposiciones del artículo 17, párrafo 2 de los estatutos de la Corte. Y noto también de entrada que el juez Youssef, por razones que me ha informado, no está en medidas de tomar su puesto aquí entre los jueces. También noto que, puesto que la Corte no incluye entre sus miembros un juez de la nacionalidad de ninguna de las partes, ambas partes han optado por su derecho bajo el artículo 31, párrafo 2 del reglamento interno, por escoger un juez ad hoc. El Perú ha escogido al señor Gilbert Guillaume y Chile ha escogido al señor Francisco Orrego Vicuña. El artículo 20 del reglamento interno estipula que cada miembro de la Corte, antes de asumir sus deberes, deberá prestar un solemne juramento ante la Corte, declarando que ejercerá sus poderes imparcialmente y en plena conciencia. En función del artículo 31, párrafo 6 del Estatuto, ese mismo dispositivo se aplica a los jueces ad hoc. Así que, en función de esta costumbre, primero voy a referirme un poco a las carreras y las calificaciones de cada uno de los jueces ad hoc, antes de invitarles a que nos hagan su solemne declaración. El señor Gilbert Guillaume es de nacionalidad francesa, licenciado en Derecho y también con estudios superiores en Economía Política y Ciencias Económicas de la Universidad de París. También es diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París y exalumno de la Escuela Nacional de Administración. El señor Guillaume es bien conocido por la Corte, puesto que ha sido miembro de la misma desde el año 87 hasta el 2005 y presidente de la Corte desde el 6 de febrero del año 2000 hasta el 5 de febrero del 2003. Antes de ser miembro de la Corte, el señor Guillaume ya fue un ejemplo de larga y brillante carrera, tanto como magistrado que como responsable a nivel nacional e internacional. También ha sido consejero de Estado y actualmente es miembro honorario de esta prestigiosa institución. Asesor jurídico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte entre los años 1961 y 67, también ha ejercido funciones de representante de Francia en el Comité Jurídico de la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OACI, y también ha asegurado la presidencia de este comité entre 1971 y 1975. El señor Guillaume ha sido director de Asuntos Jurídicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y también director de los Asuntos Jurídicos en el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. También ha sido agente de Francia ante la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas y en la Corte Europea de los Derechos Humanos. El señor Guillaume en muchas ocasiones ha ejercido las funciones de juez ad hoc en la Corte Internacional de Justicia. Actualmente funge en función de la interpretación del asunto Templo de Preah Vihear, Camboya contra Tailandia. Y también en respecto a ciertas actividades realizadas por Nicaragua en la región fronteriza, en el caso Costa Rica contra Nicaragua, y en el caso también relativo a la construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan, en el caso Nicaragua contra Costa Rica. También es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje desde el año 1980 y el señor Guillaume ha fungido como árbitro en un buen número de casos. También es un árbitro para el Centro Internacional para
la resolución de disputas en inversión, el CIRDI, y ha también cumplido en varias ocasiones como presidente de los tribunales arbitrales. Él es miembro del Instituto de Derecho Internacional, del cual ha sido vicepresidente y autor de numerosas obras que tratan de una amplia gama de los aspectos del derecho internacional. Y también ha enseñado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. En marzo de 2007, el señor Guillaume fue condecorado con la insignia de honor como miembro del Institut de France en la categoría de Ciencias Morales y Políticas. El señor Francisco Orrego Vicuña, de nacionalidad chilena, es diplomado de la Universidad de Chile y de la Universidad de Londres. Ha disfrutado de una amplia y larga carrera en el derecho internacional y en particular en los mecanismos de resolución de diferendos.